casas y familias apostólicas, yo entiendo que hay diferentes perspectivas. No estamos tratando de forzar una perspectiva, pero sí queremos hablar honestamente de lo que vemos en la palabra, de lo que ha sido nuestro caminar con el Señor en esto. Entonces, damos, ¿verdad? Así como hemos recibido con un espíritu, amados, dispuesto a crecer. Tengo el privilegio, digamos, de enseñar, de presidir esta noche, pero créanme, amados, o sea, a veces quien más está recibiendo es el que está hablando, es el que está dando, ¿verdad? Venimos no en son de autoridad, sino como un colaborador, realmente queriendo añadir, queriendo sumar a lo que están haciendo. Habiendo dicho eso, si hay algo que yo digo por X o Y momento, que de alguna forma contradice algo que en tu iglesia local te han enseñado, te están hablando, por favor, amado, tenga la amabilidad de descartar lo que yo he dicho sobre ese tema, ¿verdad? Creemos, amamos, apoyamos la iglesia local y entendemos que la labor de cada pastor local es tan vital, tan importante y queremos siempre añadir a eso, ¿verdad? No complicar la vida. Amén. Amados, déjenme animarles. Vamos a tratar este tema de la expresión de Cristo en la economía. Cuando hicieron la pregunta, ¿cuánto economista y cuánto administradores hay aquí? ¿Verdad? No soy economista, no soy administrador, sencillamente soy un siervo del Señor, ¿verdad? No es mi área de expertise. Pero lo conozco a Él y entiendo su corazón sobre estas cosas. Y en base a eso hablaremos. Mi corazón es no volvernos muy técnicos porque creo que a veces es asunto de esencia antes de asunto técnico. A veces queremos correr con lo técnico. Dame los 10 puntos para hacerlo, pero a veces los 10 puntos no son importantes si no entendemos la esencia del asunto, ¿verdad? Si no entendemos el corazón del Padre sobre esto. Estamos hablando de la expresión de Cristo en la economía. Esto es parte de esta serie que estamos tratando en Caleo, ¿verdad? De cómo ser transformadores de cultura. Y para mí es importante que iniciemos, o sea, la conversación. Vamos a tardar un ratito. Y para mí es importante que estemos manejando conceptos y términos de la misma manera, ¿verdad? Definimos cultura porque si estamos hablando de la expresión de Cristo en la economía es uno de los elementos que dicta la cultura, cómo corre la cultura, ¿verdad? Y sabemos que hay varios otros. Definiendo así rápidamente, ¿verdad? ¿Qué entendemos por cultura? Es la combinación de creencias, valores, instituciones sociales, costumbres, objetos, materiales, pueden ser instrumentos, ornamentos de cualquier grupo de personas. La cultura se transmite de una generación a otra, pero pasa por desarrollos y cambios graduales, ¿verdad? Señores, ¿qué es la cultura? Son los sistemas que se imponen en cada etnia, en cada grupo de personas, ¿verdad? Y sabemos que hay ciertos campos, ¿verdad? Familia, religión, educación, artes, música, gobierno, que todo eso entra en juego cuando hablamos de esto. Y quiero con mucho amor, con mucho respeto, decirles lo siguiente. Este tipo de tema empieza a brochar, empieza a acercarse al campo apostólico de una forma muy, pero muy precisa, ¿verdad? Una de las verdades que uno ha descubierto es que en el día de hoy sufrimos por los títulos, que si apóstol, que si profeta, amados. La verdad es que los apóstoles y los profetas nunca dejaron de existir, siempre han estado presentes durante la historia de la iglesia y el desarrollo de su iglesia en la humanidad, en el mundo, en las culturas que vemos, ¿verdad? Entonces no tenemos que afanarnos por un título como ver la esencia de lo que Dios quiere desarrollarse. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Permítame decirle, y voy a decir esto sin temor alguno. Yo creo que la reunión más apostólica en que yo he estado en mi vida entera fue un Zoom como este mismo, hace quizás algún año y medio, 2 años, ¿verdad? Nos juntamos un grupo de líderes de los Estados Unidos a una charla, un discurso. Y sucede, amados, que quien estaba dando la charla no era más ni menos que uno de los ingenieros autores de ChatGPT, ¿verdad? De la inteligencia artificial. Y ese hombre habló con un grupo de líderes eclesiásticos y nos rogó, nos lloró, nos instó a decir, preparen a sus jóvenes,
anímenle a que estudien esto socialmente en la universidad, a que se hagan expertos. Y el hombre empezó a pintar el cuadro de lo que será la inteligencia artificial en los próximos 10, 15, 20 años, lo que ya se tiene estipulado que será por los ingenieros que están fabricando este tipo de sistema. Y él decía, si no nos preparamos, nuestra voz va a ir desapareciendo del escenario. Fue una reunión de algunas 2 horas, 2 horas y media. Cuando terminó, nos quedamos un grupo de 4 o 5 de los pastores y líderes que habíamos facilitado la reunión. Y yo les expresé a ellos con mucho amor y cuidado. Le dije lo siguiente, ¿sabes qué? Este ha sido de las reuniones más apostólicas en que yo he estado en mi vida entera. Porque aquí no estamos hablando de lo que hay, estamos hablando de lo que viene y de nuestra habilidad de dictar, no hoy, sino mañana, el rumbo de las cosas, ¿verdad? Yo pienso que reuniones como estas son importantes, amados. Óigame bien, y sé que Caleo tira principalmente a líderes juveniles y jóvenes alrededor de las Américas, en diferentes naciones del mundo, pero déjeme decirles con amor, como un hermano mayor, como un papá que quizás pudiera ser de alguno de ustedes, óiganme bien, no tengan en poco su propia juventud. A ver, no, no, porque un día, no, 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 no. Podemos hoy empezar a marcar cambios. Podemos desde hoy empezar a dar pasos que mañana gira la dirección entera de todo. Cuidado con pensar que estamos todavía como escondidos esperando nuestro turno. No, no. Aún este tiempo de preparación, aún este tiempo de escuchar, de abrirnos a lo que el Padre tiene para nosotros, empieza a mover la aguja, ¿verdad? Sabemos, Pablo le dijo a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud. Y era mi versículo favorito cuando con 22 años inicié palabras de vida, ¿verdad? Ninguno tenga en poco mi juventud, sino, pero Pablo le dice a Timoteo, sé ejemplo, oigan, no dice a los creyentes, dice de los creyentes. Sé un ejemplo de lo que es un creyente. En palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza, ¿verdad? ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque, señores, influencia para tener un impacto no está dictado por mi edad, está dictado por cuánto de él yo puedo expresar. Te lo voy a repetir. Manejar influencia verdadera en el cuerpo no está dictado por edad cronológica, está dictado por cuánto de él puedo expresar. David le dijo a Salomón, lo preparó toda su vida. Cuando, acuérdense, el libro de Proverbios se supone que teóricamente es un libro que David deja para Salomón, ¿verdad? Y por eso ves las instrucciones pero acuérdate bien, es la instrucción de un rey a un futuro rey, ¿verdad? Y es importante entender eso. Es la instrucción de un rey, uno que está gobernando a uno que va a gobernar. Y claro, hay dichos de su madre ahí también. Pero ¿por qué les digo esto? Por esta razón. David le insistió, le enseñó a Salomón desde niño sabiduría, sobre todo sabiduría, procura sabiduría, se personifica la sabiduría, creo que en el capítulo 8 9 de Proverbios, ¿verdad? Y David le enseñó a Salomón, le transmitió a Salomón, a pesar de no estar ahí porque David muere cuando Salomón es muy joven aún, le transmite el valor por la sabiduría. Amados, la sabiduría va a ser la clave para tener un impacto real en la cultura. No va a ser el influencer, no va a ser el que pues, sepa entretener mucho. No, no, no. Va a ser el sabio, el que sepa aplicar los diseños y el corazón del Padre con una idea, transforma la educación, transforma industrias, transforma esferas enteras de la cultura. Eso no requiere mayoría de edad, eso requiere madurez en él. Es a eso que tiramos. Así que iniciamos esta conversación, definimos cultura. ¿Qué es cultura? Es nuestra vida diaria. La cultura enseña a un grupo cómo pensar, cómo hacer, qué cantar, y sé que esta no es la primera, sé que hemos pasado ya varias clases hablando de la cultura. Me viene a la mente el dicho de un señor llamado Andrew Fletcher, que era un parlamentario escocés. Y fue Andrew Fletcher que dijo, que usó la famosa frase cuando dijo, déjeme componer los boleros de una nación
y no me importa quién es que escriba las leyes. O sea, óyeme, un parlamentario, un hombre que hace leyes, está diciendo, la ley no importa, importa la música, porque eso es lo que la gente va a oír y va a repetir y va a creer y va a expresar, ¿verdad? Entonces, ¿qué es cultura? Es la vida diaria. En nuestra habilidad como pueblo, como nación, de pensar, de hablar, de valorar, son las costumbres, qué es importante, qué no es importante. Y claro, hay miles de teorías sociológicas y antropológicas sobre esto. No podemos entrar en todo esto, pero sí podemos decir que la cultura expresa la condición del hombre. Y déjeme hacer una diferencia importante acá. Y de nuevo, solo estamos calentando motores, no estamos empezando a trabajar hasta que le avise un momentito, ¿verdad? Pero miren esto. Yo estuve hace poco hablando con algunos políticos de alta influencia. Me miraron y me dijeron, Ben, ¿qué tú dirías que es la diferencia principal entre lo que tú haces y lo que nosotros hacemos? Y después me dicen, si sacamos a Dios del medio, digo, ah, pero caramba, si me quitas a Dios del medio, no tengo nada que hacer, no tengo nada que añadir, ¿verdad? Pero les decía a ellos, no. Yo creo que una de las diferencias fundamentales está en nuestra cosmovisión, en cómo vemos al mundo, ¿verdad? Digo, ustedes como políticos parten de una premisa que con todo respeto yo entiendo que es errada. Ustedes parten de este pensamiento. El hombre es bueno fundamentalmente, solo que necesita ayuda. No, no, no. Yo parto desde otro lugar. Yo digo, no, el hombre es pecador fundamentalmente. Y eso es importante. Si ese es nuestro punto de partida, entonces entendemos que la cultura se establece sobre un fundamento sin Dios. O sea, por medio de la religión, Dios tiene lugar en la cultura, ¿verdad? De las naciones del mundo. Pero el hombre parte, el político parte de que no, el hombre es bueno y ahí están todas estas ramas. No, no, no. Nosotros como hijos de Dios tenemos que partir desde la realidad de que el hombre es caído y por tanto todo lo que el hombre produce, suena como un bautista fundamental, ¿verdad? Cuando uno habla de la depravación total del hombre, pero entender que todo lo que producimos sin Dios es carnal, es temporal y nunca nos va a acercar a Él, nos va a alejar de Él. Ahora, la otra verdad en esta ecuación, y perdón que estoy tirando todo esto junto ahora para cuando empecemos a conversar, poder luego sacarlo quizás uno a uno. El otro elemento fundamental de la conversación es esta, que fuimos creados a su imagen y semejanza. Óiganme bien, amados. Fuimos creados a su imagen y semejanza. Y sé que en Génesis capítulo 5 la palabra dice que Adán que tuvo a Set a su imagen, ¿verdad? Déjenme hablarle de esto un momentito, porque eso es Génesis 5, pero en Génesis 9, cuando Dios habla con Noé, le dice que si un hombre mata a otro hombre, debe morir porque atacó en esencia la imagen y semejanza de su creador, ¿verdad? O sea, desde la óptica de Dios, aún el ser humano caído guarda cierto elemento de la imagen y semejanza del Padre. Es como un espejo que esté sucio, no refleja correctamente, pero refleja algo. Y aunque ha sido torcido por otras imágenes, así como Adán imprimió su imagen sobre Set, ¿verdad? Mi papá imprimió su imagen sobre mí, pero la esencia de lo que yo soy refleja a mi Padre Celestial. ¿Por qué esto es importante, amados? Porque eso también se ve en la cultura, aparece en la cultura. Usted no puede ir a un museo y ver un cuadro de eso, de uno de los maestros, y no quedar en shock de la hermosura de lo que eso refleja. Y te das cuenta que de alguna manera lo refleja él. Perdón, porque sé que esto puede turbar a alguna gente. Mire, usted no puede escuchar la voz de Andrea Bocelli, de Adele, de cualquiera de esos artistas, no necesariamente de pop, porque sabemos que la mayoría es autotune, pero de esos cantantes de peso y no temblar al oír su voz, porque la hermosura de su voz nos acuerda de algo más profundo, ¿verdad? ¿A qué estoy tirando con todo esto? Que todavía en un mundo roto, quebrado, se ve de vez en cuando ese destello, ese flash
de que hay algo más grande que nosotros, porque fuimos creados a su imagen. Miren, empezando a cerrar este tiempo de introducción. Lo lamento, lo busqué en español, no lo encuentro. Quizás exista en PDF porque es un libro de muchos años. Está escrito por Richard Neighbor. Se llama Christ and Culture, Cristo y la cultura. ¿Por qué este libro es importante? Lo voy a utilizar, el análisis de este libro al introducir esta conversación, porque Richard Neighbor hace un estudio exhaustivo, hermosísimo, amados, donde él analiza lo que él llama las 5 posturas que la iglesia ha tomado durante su historia con relación a la cultura. Tú ves, él dice que hay 5 posturas en general que durante la existencia del cristianismo la iglesia ha tomado y en diferentes naciones, en diferentes culturas, en diferentes momentos. Y quiero analizarlas rapidita para llegar a la misma conclusión. Porque, amados, por esta razón, si vamos a hablar si vamos a hablar de realmente tener un impacto en la cultura, lo primero que tendríamos que cuestionarnos, honestamente hablando, es, ¿estamos llamados a tener un impacto en la cultura? ¿Verdad? Porque vas a descubrir que Richard Neighbor establece 5 posturas principales. Y de nuevo, este libro de texto está ampliamente disponible, pero no lo encontré en español. Ojalá en lo que estemos hablando alguien pueda descubrir algún PDF, alguna traducción. Y si no, ChatGPT es muy bueno traduciendo, dicho sea de paso. Pero avancemos porque las 5 posturas de él realmente hay que mirarlas bien, ¿verdad? Dale, Él, ponete. él habla de estas 5 posturas. La primera postura que la iglesia tomó es esa misma que está en su pantalla. Cristo contra la cultura. Óigame bien, Cristo contra la cultura es importante entenderlo, ¿verdad? Porque es una expresión que se tomó por muchas personas, muchas de las comunidades de fe iniciales tomaron esa postura, ¿verdad? Tertuliano, algunos de los anabautistas, si estamos hablando de historia, ¿verdad? De la iglesia. ¿Cuál es el tema de Cristo contra la cultura? En esta perspectiva no existe dicotomía. Óiganme bien, esa es la postura que dice: "Psst, la cultura es del diablo. Todo lo que se mueve la cultura, Dios no está ahí, el Señor no quiere saber nada de eso. Estamos llamados, según Primera de Juan 2:15, a no amar al mundo ni las cosas del mundo. Entonces tenemos que despejarnos de estas cosas, ¿verdad? Tenemos que mantenernos lejos de esto. En nuestra cultura actual, donde yo resido en los Estados Unidos, hay algunos estados que usted ve. Ellos son una derivación de las comunidades menonitas, mucho más, digamos, rígidas en su interpretación de la palabra, y tomaron muy en serio esa frase de que no seamos parte del mundo y nos separemos del mundo. Entonces están los Amish, ¿verdad? Y los Amish son estas personas, señores, que en su casa no hay electricidad, que no manejan carro, manejan caballos todavía, ¿eh? O sea, no usan Sorpresita. zipper, todo es botón, ¿verdad? Porque todo eso es del mundo contra la cultura. Cristo es enemigo de la cultura, es esa primera postura que en la historia la iglesia ha tomado. Hay una segunda postura que toman, y de nuevo voy a pasar rapidito porque nuestro tema de hoy no es la cultura, es entender estas posturas, ¿verdad? Para realmente poder trabajarlas correctamente en cuanto a la economía y los demás temas que estamos tratando. El segundo tema es este, y es un poquito peligroso. La primera es Cristo contra la cultura, la segunda es Cristo de la cultura, y es casi lo contrario. O sea, es la perspectiva, ¿verdad? De que Cristo se encarnó, Cristo entró a la cultura y por tanto Él la afirma. Claro, es un tema que no toma en cuenta que aunque Cristo entró en una cultura, condenó el pecado, ¿verdad? En esta perspectiva hay que manejar ciertas realidades. Y es lo que le decía hace un momentito de los cantantes, de los artistas, de esos momentos cuando usted se tira en este mundo caído, ¿verdad? Usted se encuentra en Punta Cana, República Dominicana, y usted ve un atardecer de esos del sol en el Caribe, que usted ve en el cielo más colores de lo que usted sabe que existen, ¿verdad? Y usted se queda pensando, wow.
Qué glorioso. Son esos momentos que te inspiran a darte cuenta de. Entonces, cuando se habla de Cristo de la cultura, déjeme decir esto con cuidado, es un poquito peligroso. Porque es esta idea de que Cristo y la cultura no están en conflicto, sino que Cristo cumple con la cultura. Cristo viene a ser parte y a validar la cultura, pero tal como es. Y entendemos, amados, que eso no es cierto, ¿verdad? Porque eso reduce, la cultura actual reduce las doctrinas de Dios, del pecado, de la salvación. Entonces, la primera dos posturas, Cristo contra la cultura, Cristo de la cultura. Déjeme hablarle de las próximas dos. La tercera es esta. Cristo sobre la cultura. Hey Ben, ¿qué quiere decir eso cuando hablamos de este tema? Mira, es primero, debo decirle honestamente, es una dicotomía, es una división muy difícil, muy necia de manejar. Déjeme ser muy honesto en mi expresión y no lo hago por faltar el respeto, lo digo por ser honesto. Cristo sobre la cultura es la postura típica de un católico. Cristo sobre la cultura. O sea, yo vivo mi vida aquí, ¿verdad? Y Cristo está allá. Sí, hombre, Él puede bendecirme, Él como que puede entrar, pero habla de un Dios que está lejos. O sea, mi vida espiritual y mi vida secular son dos cosas diferentes. Ese es el concepto de Cristo sobre la cultura, ¿verdad? Y Santo Tomás de Aquino, ¿verdad? Y como dije, en la Iglesia Católica Romana, esta es casi su postura real social, ¿verdad? O sea, de que, bueno, yo vivo mi vida y yo puedo, o sea, por ejemplo, me río porque como pastor de tantos años hay situaciones que uno ha vivido que uno no puede creer. Señores, yo sé de gente que se ganaba la vida robando vehículos y te dicen lo siguiente, claro, ya como cristianos, ya están siendo discipulados, están viendo la transformación y la vida de Cristo, pero algunos me han dicho a mi cara lo siguiente, oh apóstol, y uno oraba para que Dios me ayude cuando yo iba a trabajar, pero ¿y el trabajo cuál es? Robar vehículos, posiblemente el suyo, ¿tú entiendes? O sea, entonces el concepto de Cristo sobre la cultura implica este elemento de nuevo donde Dios entra, Él está sobre y como que yo puedo meterlo, interjectarlo en cualquier cosa sin el elemento real de una vida, de una relación, de un compromiso con Él, ¿verdad? Eso es Cristo sobre la cultura. Déjeme Ujú. tocarle el próximo tema rapidito, que es Cristo y la cultura en paradoja. Y el concepto de paradoja es una dicotomía, una dualidad que parece que no debe existir, ¿verdad? Me habla de un reino espiritual, de un reino natural. Me habla de cosas que son separadas. O sea, aquí está mi vida espiritual, aquí está mi vida natural. A diferencia de Cristo, ¿verdad? Sobre la cultura, aquí yo sí reconozco que Dios tiene un movimiento. Aquí yo sí reconozco que Dios existe, pero eso está separado. Yo soy una persona en la congregación los domingos. Yo soy otra persona el lunes cuando estoy en la oficina. Ahora, mi actividad del domingo yo sé que es importante. Yo sé que nutre mi vida espiritual y yo sé que Dios es real y que existe en medio de mi cultura. Pero el lunes yo vivo sin aquello, ¿verdad? Habla, impulsa a una dualidad. Déjeme decirle con mucho amor y franqueza, Martín Lutero, o sea, el padre de la Reforma, esta era su postura realmente en cuanto a la cultura, ¿verdad? Que hay estas dos zonas marcadas y diferentes. Yo lo digo muy honestamente, resulta un poco difícil tragarse eso cuando uno oye cómo el Señor habla en Mateo 28. Y dice, toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra. Te das cuenta de que la cruz afectó, unió todo esto, ¿verdad? La única postura que realmente encaja con la realidad que estamos manejando hoy, amados, es la última, es la quinta, que era la postura de Juan Calvino, y es esta, Cristo, el transformador de cultura. ¿Por qué pasamos por Cristo contra la cultura, Cristo en la cultura, Cristo sobre la cultura, Cristo, la paradoja de Cristo? Porque tenemos que entender que esta conversación no es nueva, que la iglesia ha tenido esta conversación por siglos. Y voy a decir algo con mucho amor y respeto, y hemos llegado a las conclusiones erróneas.
hemos llegado a aquellas conclusiones que no resultaron en una expresión más clara de Cristo. Hemos llegado a conclusiones que permitió ciertas cosas, que le robó poder y autoridad a la iglesia, que no llevó a la salvación de la gente. Entonces, tener esta conversación como de base, tener este entendimiento de base, no quiero, sería un crimen, sería algo digno de echar abajo. Si vengo a hablarte de Cristo y la economía y no hemos tenido esta conversación. Hay gente que toma el mensaje de dinero, de prosperidad, de economía en el reino y la usa para lucrarse. Porque aunque quizás esté claro en el concepto de economía, no está claro en el por qué. Y si yo no entiendo que si yo estoy llamado a esta esfera de economía, si ese es el lugar en que Dios me llama para ejercer influencia, sea a través de una empresa, sea a través del gobierno, sea a través de enseñanza, sea a través de cualquier tema que sea, porque es una honra que Dios te pueda proveer lo suficiente para de ahí proveerle a su cuerpo y para su obra, ¿verdad? Pero tener mucho y que se me olvide que tengo lo que tengo para transformar mi cultura, para que a través de mis recursos, la cultura de la cual yo soy parte sea transformada, sea cambiada. Y no es transformada a cualquier cosa, es transformada a Él. Cuando hablamos de Cristo como transformador de cultura, quiero decir algo de nuevo con mucho respeto y es una conversación para otro momento, pero hasta tu escatología queda impactada por esta verdad. Bueno, pero escatología, Pastor Ben, eso no es el anticristo, el final de los tiempos, claro, porque si yo creo que todo va a ir de mal en peor, entonces no voy a ser animado a transformar la cultura, porque ya yo sé cómo esto termina. Pero cuando tengo la expectativa de que su gloria cubrirá la tierra como las aguas cubren el mar. Me hago entender. O sea, cuando empiezo a entender, entonces el ánimo de transformar mi cultura se hace real. Tenemos que captar esto de una forma clara, amados, porque no verlo nos lleva a lugares de frustración y de falta de entendimiento, nos lleva a confusión, nos lleva a una iglesia que no puede marcar el cambio que tiene que marcar en el lugar que Dios la puso. Bien, entonces, habiendo marcado ese tema de cultura y las cinco posturas y entendiendo, yo estoy impartiendo esta palabra, dando este mensaje, atravesando esta enseñanza con ustedes desde la óptica de Cristo, el transformador de la cultura, desde la óptica, ¿verdad? De uno que realmente nos lleva a victoria, nos lleva a tener una influencia saludable y poderosa en lo que hacemos. Óigame bien, por favor. Cualquier otra óptica compromete lo que Él quiere hacer contigo. Lo compromete. Te deja en menos. Te va a llevar en un lugar de no entender o de mal utilizar. Acuérdense, el tema con el Padre no es que Él no nos confía las cosas. Es nosotros mal usar las cosas que Él nos confía. Ustedes se acuerdan, y no sé por qué estoy cayendo aquí con tantas notas que tengo, pero para mí es tan importante que esta es una sesión viva. Las notas, le mandé mi bosquejo al equipo, pido perdón por mi bosquejo porque escribo en dos idiomas, tengo mil pensamientos, ¿verdad? Pero en cualquier caso, estoy seguro que lo vamos a poner un poquito más lindo para mandárselo a ustedes luego, si no logro cubrir todo. Pero quiero que entendamos algo honestamente. El llamado es expresarlo a Él. Por favor, entiendan algo. Y Carlos dijo algo cuando estaba iniciando, el pastor Carlos dijo, tenemos que salir de las cuatro paredes. Hemos perdido generaciones de jóvenes porque entendimos que el llamado eran las cuatro paredes de la iglesia. Para que predique aquí, para que ministre aquí. Y sabes qué, menos del 4% de las personas en la congregación tocarán el micrófono delante. Quiere decir que el 96% de nuestra gente lo estamos preparando para que se sienten ahí todas sus vidas. Y no lo hemos equipado para que salgan de las paredes de la iglesia. En el campo con que sueñan, por favor, sé que hay, ¿cuántas hay? Veo que hay 242 dispositivos conectados, ¿verdad?
Y hay gente que me está escuchando en este momento y véame bien, por favor. Quizás tú dices, ven, yo nunca he tenido carga por la palabra, en el sentido de ser maestro de la palabra. No, no. Pero yo no dejo de pensar en un currículum para enseñar niños o enseñarle a adultos a alfabetizarse. Quiero que tú entiendas algo. Esa inquietud, eso que provoca Dios en ti, es tan importante como el hambre que yo tengo por la palabra, porque está ligado al uso de lo que, por la razón por la cual tú eres parte del propósito. Pero este es el tema. Mateo 25 dice que le confió a tres siervos unas monedas, ¿se acuerdan? Y cuando les confió las monedas, ¿qué les dijo? Bueno, ocúpense hasta que yo vuelva, ¿verdad? Uno, a unos cinco, a otros dos, a otro uno. ¿Te acuerdas que el que tenía uno, lo que hizo? Dice, le escondí porque tuve miedo. Y dijo, porque tú eres hombre duro, que cosechas donde no sembraste. ¿Se acuerdan? ¿Por qué le estoy diciendo eso? Por lo siguiente, una mala, un mal entendimiento del padre lo llevó a una mala actuación con el recurso que el padre le había dado. O sea, él enterró la moneda, la enterró porque él entendía, esto es un hombre duro. El padre no es duro. El padre no es duro. Entonces, tener la perspectiva clara sobre cultura. Sí, 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 miren, la cultura es caída. La cultura no va a reflejar al Señor. Siempre va a tener al hombre en el centro. Siempre va a funcionar alejando y apartándose de Dios. ¿Por qué? Porque no puede dar lo que no tiene. Ahora, nosotros somos la solución de Dios a todo esto, ¿verdad? Porque tenemos que definir las cosas. Empecemos aquí. ¿Qué hacemos con el mundo? Entiéndase por mundo cultura. ¿Qué hacemos con la cultura? Porque hasta ahí hay un problema en la iglesia a veces. Y tenemos que entender los términos bíblicos. Óigame bien, la Biblia se refiere al mundo a raíz de dos temas importantes. Por ejemplo, la Biblia nos dice en Primera de Juan 2:15 y 16, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino de Dios. ¿Qué está hablando eso? Eso me está hablando del mundo como un sistema. Cuando me dice, no améis al mundo, ¿qué hacemos con Juan 3:16? De tal manera amó Dios al mundo. Entonces, la meta no es que Dios ama al mundo, pero yo no puedo amar al mundo. No, 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 no. Es que cuando Dios ama al mundo, está hablando de la gente. No sé si me hago entender. Lo que estamos enfocando aquí es el sistema del mundo. Y cuídense, cuídense con enamorarse, cuídense con acostumbrarse a este sistema. Es anti Dios, es anticristo. Déjame decírselo muy francamente. Vivimos en un sistema. Una de las verdades, estuve en una reunión hace más o menos 2 semanas con uno de los estadistas, no, él maneja estadísticas, perdón, de Gordon Conwell Seminary, ¿verdad? El que fundó Billy Graham en North Carolina, uno de los líderes globales en estadística cristiana, ¿verdad? ¿Sabe el shock que está pasando ahora mismo alrededor del mundo, señores? Y estoy seguro que lo están viendo en sus iglesias, que los jóvenes están volviendo a la iglesia. Jóvenes de 20 a 25 años componen ahora mismo el grupo más grande que está volviendo a entrar a las iglesias. ¿Por qué? Señores, porque este es el mismo grupito que se le enseñó cuando eran niños, se le enseñó. Acuéstate con quien tú quieras, haz lo que te dé la gana, no hay reglas, señores, y están volviendo a entrar a nuestras iglesias consumidos, destruidos por el mundo, rotos, quebrados por dentro, porque el sistema del mundo siempre termina ahí, porque Dios no está ahí. Entonces, el reto nuestro, nuestra asignación ante este sistema, ¿cuál es? No es ser parte del sistema. Déjeme aclarar esto desde ahora porque no entender esto es no entender, no, no incluye ese versículo, pero me viene al corazón. Es no entender la conversación de Dios con Jeremías. Conviértanse ellos a ti y no tú a ellos. A Jeremías se le dice eso. No somos parte del sistema.
No somos parte de las estadísticas. Hemos sido redimidos para algo más grande. Somos, óiganme bien, se puede decir de esta manera, somos misioneros a nuestra propia cultura. Dios nos saca y nos vuelve a introducir al sistema. No para que lo amemos, sino para que lo cambiemos, para que lo reprogramemos, para que mostremos algo superior. Y esa es la clave. Tú quieres cambiar los sistemas, muéstrale algo mejor. Sí, sí, dejemos perdónenme, si eso no suena espiritual, si eso no suena, o sea, muéstrales algo mejor. Mi esposa y yo hace unos 6 o 7 meses sentimos carga en nuestra congregación que a pesar de tener muchos pastores y ser numerosa, ¿verdad? Decidimos y señalamos 18 parejitas recién casadas, todas casadas en los últimos 2 años. Y empezamos a reunirnos con ellas en nuestra casa. Fue una carga que Dios nos puso. Y qué lindo ha sido escuchar muchachos de esta generación hablarte del porqué de matrimonio. Perdonen, para muchos de ellos el inicio no fue Dios. El inicio fue que se cansaron y vieron algo mejor en el matrimonio, ¿verdad? Y claro, todo el que está casado, digamos para 32 años ya de casado, sabemos el baile que es el matrimonio, cuánto requiere de nosotros el esfuerzo en comunicación, en todo lo demás para que un matrimonio sea saludable. Pero volvemos al tema. Si ven algo superior, van a venir corriendo. Señores, nuestra asignación como la iglesia es ser sal y luz. Decía antes de empezar con los líderes, estábamos comentando y les dije, si reducimos toda la función de la iglesia, termina esto, sal y luz. Sal y luz. Señores, nadie cocina sal. La gente cocina y al plato le echa sal. Óigame bien, por favor entienda esta verdad. La gente cocina y no importa qué cocinaron, usted sabe si le faltó sal, sí o no. Porque la sal ejerce una influencia tan distintiva, tan presente, tan que cuando hace falta, tú sabes, estamos llamados a hacer sal, a hacer luz. Entienda esto, por favor. Yo estoy sentado en mi oficina aquí en casa, tengo una puerta, tengo dos puertas, salgo por aquí a la derecha de la calle, por aquí paso a la sala formal. Si tú me apagas la luz, yo tengo menos de 2 años viviendo en esta casa. Si yo apago toda la luz, aunque yo tengo horas, cientos de horas sentado en esta oficina, manejando reuniones, escribiendo, haciendo todo lo que se hace en una oficina. Si usted me apaga la luz, yo no estoy seguro que yo llego a la puerta sin matarme. Está el escritorio, tengo un printer por aquí, tengo algunos cuadros. Es decir, yo sé que yo no llego a la puerta parado, quizás arrastrado. Usted se está riendo, pero hay gente que tiene 20 años en el mismo cuarto, ¿eh? Y si usted apaga la luz y tiene que pararse y ir al baño de madrugada, su dedo chiquito siempre encuentra el biuro o la orillita de la cama, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la luz afecta todo. Nuestro llamado a ser sal y luz. En su esencia más pura, más sencilla, es ser sal y luz. ¿Cómo hacemos eso? Bajándole 1000 reglas a la gente, explicándole su pecado o modelándole algo superior o expresando un Cristo tan real que no queda más que decir, wow, 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 yo necesito eso, yo no sé amar a mi mujer así, yo no sé quedarme con esa paz en medio de una tormenta como acabo de verlo a usted. Sal y luz. ¿Sabe lo segundo que estamos puestos para hacer? El apóstol Pablo dice en Efesios 3, y estoy yéndome con versículos amplios y que sé que todos conocen porque, como le dije, estamos preparando el tema y ya como en los próximos 5 minutos, a ver cómo estoy de tiempo, déjeme analizar aquí. Bueno, me quedan 25 minutos. Vamos a ver. Bueno, miren, dice la palabra en Efesios 3, versículo 10, lo siguiente. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, eso somos usted y yo, a los principados y potestades en los lugares celestiales. Óigame bien, somos sal y luz y somos proclamadores.
Nuestra vida, nuestra voz anuncia a un mundo espiritual. ¿Se acuerdan cuando hablamos de Cristo en paradoja? O sea, la gente, no, hay un mundo espiritual, un mundo físico. No, 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 no. En Él todo es uno. En Él todo es uno. Y mi proclamación natural sacude el mundo espiritual. Sí, sí, yo creo que algunas de nuestras naciones están dañadas por principados y potestades. Creo en la guerra espiritual. No creo en la guerra espiritual como se me enseñó guerra espiritual 10, 15, 20, 30 años atrás. Cuando tú entiendes la victoria eterna de la cruz, tú entiendes que tenemos lucha, la guerra terminó. La guerra terminó en la cruz. Tenemos lucha. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino principados y potestades, porque la guerra terminó, la victoria fue declarada. Y este texto de Efesios 3 dice que mi trabajo es proclamar esa victoria, proclamar la realidad de que Cristo venció, de que Él es la esperanza, de que Él es la solución. Eso es lo que estamos proclamando. No estoy proclamando mi iglesia ni mi religión, lo estoy proclamando a Él. Perdón, estoy permitiendo que en mi vida Él sea visto, ¿verdad? Es hacia eso que tiramos ahora. Somos sal y luz a la cultura, al mundo, a la gente, no al sistema. El sistema no lo salva a nadie, señores. El sistema es corrupto. El sistema es diabólico. Fue creado sin Dios, sin pensar en Dios, sin incluir a Dios. Y uno de los bailes peligrosos de alguna gente es, pero podemos como que inyectar a Dios al sistema. No, el sistema no lo aguanta. Ese cable no aguanta ese voltaje. Es muy débil, se quema, se puede quemar la casa entera. Es tiempo de una iglesia que entiende, es a transformar la cultura, siendo sal y luz y proclamando las cosas correctamente. Amén. Ok, fundamento puesto. Vamos a partir y vamos a empezar a trabajar desde ahora el tema de economía. Y cuando hablamos de economía, entendemos la ciencia por medio de cual se distribuyen los bienes en una sociedad y una cultura, ¿verdad? No es dinero nada más. Economía influye en muchas cosas, la producción de una nación, lo que llaman el Producto Bruto Internacional, doméstico de una nación, todo lo que usted ve en las noticias hoy, que los aranceles, que Trump, que China, que tengo entendido que llegaron a un acuerdo de 90 días ahora, la bolsa de valores, o sea, todo eso es economía. Ahora, economía sencilla, porque como le dije, no soy economista ni experto en finanzas, ¿verdad? Tiene que ver con mucho y poco, con quién tiene, con quién no tiene. Es interesante, hay muchos movimientos sociales que se han levantado. Uno de los primeros recientemente que en los Estados Unidos fue un boom grande, fue el movimiento del 99%, ¿verdad? Que afectó mucho a Wall Street, la bolsa de valores acá. Y fue cuando empezaron a salir las estadísticas. Y hay estadísticas absurdas, amados, que dicen, por ejemplo, como el 4%, ¿cómo es? El 4% de la gente más rica de la Tierra tiene como el 65% o el 70% de las riquezas del mundo. Creo que es más alto, creo que fue 80, pero como no tengo la estadística, prefiero tirar bajito y no alto. Pero, ¿a qué me estoy refiriendo? La realización de que los sistemas económicos del mundo están quebrados, ¿verdad? Lo interesante es que usted habla con un experto en economía y sociología y antropología, y he tenido el privilegio de hacerlo. Y ellos te garantizan lo mismo. Te dicen, ven, ¿tú sabes qué? Si mañana reseteamos, si le damos a un botón ¡pum! Y reseteamos el mundo entero, y a cada ser de la tierra le damos $1,000, por decir, ¿sabe lo que pasaría en 50 años? Esta misma situación. Otra vez, hay un grupo que va a acumular riqueza y otro grupo que va a quedarse en pobreza. ¿Por qué? Porque el problema no es del hombre. El problema no es matemática, 2 más 2 son 4. El problema es un problema de corazón. El problema de economía es un problema de corazón, entre tener y no tener. Miren, vamos, déjeme demostrárselo. Miren, si vamos a Génesis capítulo 3 y sabemos que en Génesis capítulo 3 está la caída, ¿verdad? Usted va a darse cuenta que el pecado introduce el problema económico. O sea, a ver si o sea,
El problema de economía aparece en Génesis y es parte de la maldición que cae sobre el hombre. Mira lo que dice el versículo 17. Y al hombre, Génesis 3:17, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldito será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Oiga bien, en el 18 está la maldición. Espinos y cardos te producirá, y comerás planta del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Quiero decirte algo, eso Adán no lo conocía. A ver, no había pensado explicar esto, pero ya que estamos ahí, expliquémoslo. Edén es de este tamaño. Dios pone a Adán y a Eva en Edén. ¿Con qué fin? Con el fin de que trabajen en el huerto. ¿Con qué fin? De que el huerto se expanda y eventualmente cubra toda la tierra. Adán, Eva, sus hijos iban a labrar el huerto de Dios. O sea, esa era la estructura, el plan inicial de la tierra. Edén no iba a quedarse como un pedacito nada más, sino que se iba a expandir, ¿verdad? De hecho, te das cuenta que dice que cuando la serpiente los tienta, ¿dónde están Adán y Eva? No están en Edén, están en el campo. Eso es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque te hace entender cómo es que ellos estaban trabajando. Entonces, señores, Adán y Eva no sabían lo que era una mala cosecha. Todo lo que ellos sembraban se multiplicaba así, sin trabajo, sin sudor, sin fuerza, sin espinos. Cuando Dios los maldice, dije, ¿tú sabes qué? Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. O sea, hasta ese momento, ellos no sabían lo que era eso. Espinos y cardos te producirá. Pero cada cosa solo se multiplica según su género, cada semilla según su género. Y ahora se va a complicar porque aunque yo siembre una buena semilla, hay espinas y hay cardos. Oye, la cosecha va a ser pobre, va a ser con sudor, vas a tener que fajarte, una buena palabra dominicana, ¿verdad? Que fajarte para que la tierra te dé el fruto que tiene que darte. Señores, Dios en la maldición se rompió la economía. That's it. Ahí llega el problema. Un mundo roto donde no habrá suficiente, donde para que haya hay que matarse sudando, donde lo que antes era fácil, ahora tengo que trabajar 3, 4, 5 veces más y me produce una manzanita, cuando antes eran 6, 7 árboles de manzanas. O sea, el pecado introduce el problema económico. ¿Estamos claros en esto? O sea, tenemos que entenderlo. ¿Por qué? Porque la cultura del hombre se establece sobre lo que Dios ha establecido espiritualmente. No hay una cultura del hombre donde el problema económico no exista, señores. No hay. ¿Por qué? Porque es un problema innato, es un problema inherente, no tiene que ver si es capitalismo, no tiene que ver si es comunismo, si es socialismo, siempre hay pobres. ¿Por qué tú crees que Jesús dice, siempre tendrán a los pobres entre vosotros? Cuando Jesús hace esa declaración, no es, como dice el balazo de Karl Marx, una declaración marxista. Es Jesús diciendo, el sistema este está roto, siempre van a haber pobres, no importa qué tú hagas, van a haber pobres. Por favor, entiendan eso. Porque el pecado introdujo algo al mecanismo que lo dañó, lo arruinó. Queda eso como resultado. Culturas, amados, donde el dinero cobra un valor anormal, donde las riquezas cobran un valor anormal. Señores, ahora que estamos hablando de cultura, permítame ponerle una tarea. Léanse el libro entero de Eclesiastés. Lean a Salomón en su peor momento. Lean como un tipo que se supone que estaba cerca de Dios, que conocía a Dios, se aleja y da una vueltecita por el mundo. Y ahí es que él descubre que todo es vanidad de vanidades, que la carrera no es del rápido y que la guerra no es del fuerte. Salomón se da cuenta que el sistema está completamente dañado.
Y en Eclesiastés 10, versículo 19, te lo leo de la versión BTX, que es una transliteración del Antiguo Testamento, porque creo que sé que lo dice más claro en español. Pero hoy Eclesiastés 10, versículo 19, dice, por placer se hace el banquete, el vino alegra la vida y el dinero sirve para todo. Ese versículo en inglés dice, and money answers all things. Y el dinero es la respuesta para todo. Así viven las culturas del mundo. Llámese el dinero, el dólar o el peso o la lira o el euro o algún país africano, dos gallinas. Ellos creen que el dinero responde a todo. He enseñado lo siguiente. En un mundo sin Dios, el dinero es lo que más se parece a Dios. Una persona que no tiene a Dios cree que si tiene suficiente dinero, tiene seguridad, tiene paz, tiene propósito, tiene influencia. Mentira. El que tiene a Dios sabe que eso es mentira. Ah, pero ¿y si mi postura es la paradoja de Cristo y la cultura? ¿Usted sabe por qué es importante esas cinco posturas y entender dónde estamos parados? Porque entonces yo puedo creer, Dios me prosperó, pero esto es para mí. Esto no tiene que ver con Dios. De hecho, a Dios no le gusta el dinero. Puedo leerte el versículo más famoso de la Biblia sobre dinero para que veamos algo. Nos quedan 13 minutos. Déjame ayudarle. No es verdad que voy a terminar en 13. Necesito como 20 para aterrizar esta nave y que quedemos vivos, ¿verdad? Mire, 1 Timoteo capítulo 6, versículo 10 dice así. Porque, presten atención, ¿por qué el dinero es un problema tan severo? Dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Óigame bien, raíz de todos los males. Yo no sé de usted, pero yo muchas veces me crié en un colegio católico y no lo escuchaba así. Porque el dinero es la raíz de todo mal. Eso no es lo que la palabra dice. La palabra no tiene problema con dinero, como vas a ver en un momentito. ¿Cuál es el problema de Dios? El amor al dinero. No es el dinero, es el amor al dinero. Y te dice lo siguiente, présteme atención, por favor, y si hay pastores y líderes escuchándome, muy humildemente les digo, consideren estas palabras y que el Señor les dé entendimiento en situaciones que están manejando con gente. Óigame bien. Como pastores solemos mucho atacar síntomas y no la raíz del problema, ¿verdad? Te pongo un ejemplo. El tipo es adicto a la marihuana y oramos y lo ayudamos y Dios le quitó la marihuana. Chévere, pero la semana que viene te va a coger el alcohol. Ahora hay que orar para que el tipo no esté adicto al alcohol. No, ahora es un adicto sexual. Ahora hay que orar para que... ¿Por qué? Porque usted está persiguiendo síntomas, no la raíz. La Biblia te dice que el amor al dinero es una raíz, no un síntoma. O sea, a ver si me explico. Tú nunca vas a aconsejar a alguien porque ama el dinero. Tú vas a aconsejar a alguien porque nunca tiene tiempo para la iglesia, ni para su mujer, ni para sus hijos. ¿Por qué? Porque tiene que trabajar. Ese es el síntoma. La raíz de ese síntoma, ¿cuál es? El amor al dinero. Hay pocas cosas que la Biblia resalta como raíces. Una raíz de amargura, se pueden perder mucho, dice Hebreos. Y te habla de que el amor al dinero es una raíz, no es un síntoma. No es un problema causado por, es lo que causa problemas. ¿Por qué el amor al dinero es una raíz? Porque en una cultura donde no se tiene a Dios, el dinero vale mucho más. Porque de nuevo, yo juro que si me saco la lotería, que si puedo robarme el banco, que si puedo tener suficiente, voy a tener paz, voy a tener seguridad. Cosas que solo puedo encontrar en Él. No se hallan en otro lugar. Dios no tiene problema con dinero. Dios no tiene problema con dinero. ¿Cómo yo lo sé?
Oigan esta conversación en Mateo 19. En Mateo 19, el joven rico, óigame bien, el joven rico acaba de pasar la situación con el joven rico. Y miren lo que dice el versículo 23 y 25, para que usted entienda la mentalidad judía del primer siglo sobre dinero, de un judío. Acuérdense, los judíos, y voy a decir esto con cuidado, y bueno, no pueden tirarme piedra porque estamos digital, nadie puede venirme encima, pero escuchen, Israel tiene una cultura, perdón si eso ofende a alguien, tan carnal, tan diabólica, tan dañada como cualquier otra nación. El problema es que también tiene muchos versículos. Sí, sí, pero esos versículos y el Antiguo Testamento no cambió ni un solo corazón. Eso solo lo hizo Cristo. O sea, tenemos que hablar esa cosa y verla clara, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque oye las palabras de los discípulos de Jesús en Mateo 19. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron. Oye lo que preguntan ellos. Ajá, ¿quién podrá ser salvo entonces? ¿Usted entiende la reacción de los discípulos? ¿Cuál es? Porque desde niños, ¿sabe lo que se les enseña en el antiguo pacto? Que si tú prosperaste es porque la bendición de Dios está contigo. Y parte de eso está estipulado en la ley. Dios no tiene problema con el dinero. Dios no tiene problema con los recursos. Lo utilizó para bendecir a Israel. Deuteronomio 8, 17 y 18 dicen así, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer riquezas. ¿Quién dio el poder para que el hombre prospere y tenga una buena economía? Dios. Dios dice a fin de confirmar su pacto que juró a sus padres. O sea, la confirmación de que estoy en pacto con él es que prosperé. Entonces, cuando Jesús se para y dice, ay, 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 qué difícil va a ser para que un rico entre en el reino, los 12 se quedan como fríos, como que empiezan a sudar. No, espérate, ¿cómo así? No, Jesús explica, o sea, ¿cómo así? ¿Quién podrá ser salvo si uno de esos fariseos ricos no es salvo? Porque ellos solamente son ricos porque Dios los prosperó. O sea, esa era la mentalidad del judío en el primer siglo. Para que estemos claros en esto, ¿qué tenemos que entender? Colosenses 2, 16, 17. Todo eso es sombra de lo que debe de venir. La realidad se halla en Cristo. Me fascina ese último versículo. Todo es una sombra de las cosas que están por venir, pero la realidad se halla en Cristo. ¿Cuál es la realidad? Y aquí escúcheme, porque aquí quiero empezar a hablar de cómo Dios resuelve el problema de la pobreza, el problema de una economía dañada de Génesis 3. ¿Ok? Le dije que no sé mucho de economía. No le dije que no sé nada de economía. No es que somos ignorantes al tema. Quiero leerte Romanos 8, versículo 32. Porque en Romanos 8:32 aparece una palabra del mundo financiero. Aparece escondida. Pero quiero leértelo y la implicación de este versículo. Romanos 8:32 dice así, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? El que no escatimó, el que sabe buen español, buen castellano, sabe que escatimó es el verbo donde se origina escasez. Es una palabra del mundo financiero. Te lo puedo llevar más lejos. ¿Sabe lo que ese versículo dice en esencia? Dice, Él no lo hizo escaso. Jesús abundó. Podemos aplicar algunas leyes económicas fundamentales con mucho respeto. ¿Qué tal la ley de oferta y demanda? ¿Usted sabe cómo trabaja esa ley? Esa ley trabaja así. Si hay un solo anillo de estos, este anillo yo le pongo el precio que yo quiera. Este anillo cuesta $10 millones. Pero si de este mismo anillo
hay 1 millón de anillos. ¿Qué pasa con el precio? Baja. ¿Por qué? Porque a mayor oferta, la demanda es menor. El precio baja. Si yo interpreto Romanos 8:32 solo en términos económicos, yo puedo leerlo así. El que hizo a su hijo barato, y no es que su sangre es barata, pero sigue lo que te estoy, entiende lo que el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo te está demostrando que se corrigió en la cruz. Él le dice a Adán, voy a dañar el sistema económico, todo va a ser caro, todo va a ser difícil, no va a haber suficiente. Cuando él manda a su hijo, dice, en abundancia, el precio bajó, el precio bajó. ¿Qué tenemos que comprender de esto? Por favor, sígueme esta idea porque la esencia de lo que te quiero enseñar está aquí. Todo aquello que Cristo sufrió y de lo que fue privado es para que su novia lo tuviera, para que la iglesia lo tuviera. Por sus llagas nosotros fuimos curados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, o sea, alguien pagó. Él se hizo barato para que la abundancia del Padre fuera vista. Eso es 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado por amor a nosotros fue hecho pecado. Pero el versículo cierra diciendo para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. O sea, él se convierte en algo. ¿En qué? En pecado. Yo me convierto en algo. ¿En qué? En la expresión de la justicia de Dios. Él toma pecado, yo tomo justicia. Él se hace escaso para que yo tenga abundancia. Hay un texto en Corintios que dice, se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. Pero creo que el de 8:32 es más importante porque usa la palabra escasez. No lo escatimó, no lo hizo caro. Y la cruz arregló eso. La cruz restauró eso. La cruz, todo lo que se dañó en Edén, la cruz lo resolvió. Ahora lo que hace falta es la generación que modele y le anuncie eso al mundo. Lo que hace falta es la generación que se pueda parar y proclamar la realidad de su gracia. Y no por nosotros, sino por Él esto fue hecho. Y saber vivir en esa realidad. Hacernos confiables para que Él pueda confiarnos. Déjeme, sé que estamos apretaditos de tiempo, ¿verdad? Déjeme avanzar un poco para compartir estos últimos puntos con la gracia del Señor. La palabra dice que para su propósito siempre hay una provisión perpetua. Aquel famoso texto de Génesis 22:8, ¿verdad? Entonces dice, y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. O sea, la frase de Abraham a Isaac, él dice, Dios se proveerá. Esa frase es futura. No, ya Dios se proveyó, no, Él se proveerá, Él siempre se provee para su propósito, para lo que Dios quiere hacer en nuestras naciones, para lo que Dios quiere hacer a través de nosotros, para transformar educación y para transformar diferentes industrias y para traer vida y para ayudar a madres solteras y para ayudar a los huérfanos y para establecer su justicia. ¿Usted sabe los millones de dólares que se va a requerir? Tengo noticias para ti, Él lo proveerá, porque no somos nosotros, es Él. Cuando estábamos en la PET en Panamá, el apóstol Gustavo, una de las noches, habló tanto sobre la realidad de lo que Dios va a hacer en lo económico ahora, de que lo falso ha prosperado y ahora lo verdadero prosperará. Gente predicando un evangelio de prosperidad, que óiganme bien, ¿tú sabes por qué el evangelio de prosperidad tiene cierto éxito? Primero, porque apela a la avaricia. Segundo, porque coge un par de versículos que son verdad. Entonces, en esa mezcla uno se pierde fácil.
Y te dicen, siembra, que el que siembra siempre va a cosechar. Bueno, le puedo probar que hay un versículo que, no, que dice lo contrario. Hay un texto en Ageo capítulo 2 donde Dios dice, siembran mucho y recogen poco. Para su propósito hay provisión perpetua. Dios va, óigame bien, y no te lo estoy profetizando en términos de que tú vas a tener millones para comprar un jet privado y un yate. No, no, no. Pero hay gente sentada aquí, hay gente sentada conmigo ahora, perdón, que aquí está mi Espíritu Santo digital diciéndome que tengo que callarme, pero vamos a no hacerle caso, ¿verdad? Miren, vamos, vamos a entender esto. Dios, hay gente que me está oyendo ahora, que en los próximos años Dios te va a prosperar de una manera absurda. No fue para ti. Fue para su propósito. Te hiciste confiable. Sigue siendo confiable. Sigue siendo confiable. No para negociar con Él. No para negociar. Puedo contar un testimonio. Nosotros estamos actualmente en conversación con unos misioneros en una parte muy peligrosa del mundo. Muy peligrosa. Y me estoy reuniendo con mi equipo porque parte de lo que queremos hacer es cubrir todo lo que ellos necesitan. Tiene más de 20 años en el campo misionero y nunca han tenido todo cubierto y están arriesgando su vida por el Evangelio. Y alguien dice, ¿cómo ustedes van a hacer eso con alguien que no es de la iglesia? Con alguien que, óyeme, óyeme, porque primero los recursos no son nuestros, son de Él. Y cuando Él da indicaciones de cómo hay que usarlos, se usa para liberar a esa familia, para dar mayor fruto en el lugar que Dios lo puso. Y son muchos, muchos, muchos miles de dólares que estoy hablando. ¿Por qué se va a hacer eso? Porque no es nuestro propósito, es para el de Él, en esa región del mundo, donde alguien convierte, ahí se puede predicar, lo que pasa es que nadie se puede convertir. Si te acusan de que tú estás convirtiendo gente, son más de 20 años de cárcel. Y entonces, ¿quién ayuda a esa gente? ¿Quién se asegura de que ellos tienen lo suficiente? Tú, el tema no es nada más que el pastor tenga para comer, que es otro tema aparte. El tema es recursos para avanzar su propósito en medio de mi cultura. ¿Cómo hacemos esto? Por favor, óigame bien, y en estos 7 minutos, y le prometo que en 8 minutos termino. Pero miren algo. Primero, el que vive en Cristo tiene que aprender a madurar y ser confiable en esta área. Son algunos principios que voy a tirarles así rapiditos. Filipenses 4, del 11 al 13. Pablo dice, no lo digo porque tenga escasez, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Oigan bien, la gran enseñanza de Pablo, la gran lección de Pablo no fue escasez y abundancia, fue que todo lo puede en Cristo. Esa es la lección real. La lección no es de que yo sé cuando no tengo, tengo mucho y cuando tengo poco. No, 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 no. La gran lección es que todo lo puede en Cristo. Eso es lo que estamos aprendiendo. Gente que siente influencia en esta área, para esta zona, para esta esfera, vas a tener que aprender a contentarte con mucho y con poco. Pero el asunto no es de que, ay, aprendí a pasar hambre y sobreviví. No, no, no. Es que pasando hambre aprendí a verlo a Él. Es que teniendo abundancia aprendí a verlo a Él. A veces es más difícil tener que no tener. Y esa es la prueba. Porque tú tengas, tú no tienes el deber de ayudar a todo el mundo. Cuando tienes, tienes el deber de ayudar al que Dios te dice. Esa elección me costó muchos miles de dólares. Mucha gente que ayudé porque quise ayudarlo, no porque Dios me dijo. Y después me di cuenta que yo estaba luchando, que fue Dios que lo había tirado al hoyo. Y yo dándole dinero. O sea, tenemos que aprender a manejar estas situaciones. Aprender a contentarme. Lo primero. Mi ánimo no cambia por mi cuenta de banco. Dos, tener o no tener no es el tema, Cristo es el tema. Segundo principio rapidito, tenemos que hacernos confiables.
¿Cómo me hago confiable? Tercera de Juan, versículo 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Tú ves el corazón apostólico, el corazón del Padre, que usted prospere en todo. Eso incluye la economía, pero de una vez te lo daña porque dice, así como prospera tu alma. Pregunta, ¿qué va a prosperar Dios primero? ¿Tu cuenta de banco o tu alma? Tu alma. ¿Cómo va a prosperar tu alma? Sacando lo que no sirve, enseñándote a pensar de otra manera, enseñándote a manejar la vida de otra manera, enseñándote a tratar los temas de confianza que no puedes tratar. Usted diezma porque es obligatorio. Usted no da una ofrenda ni que lo maten. ¿Por qué? Porque usted no confía que usted va a tener lo suficiente si da la ofrenda. Eso es un problema de tu alma. Que Dios no quiere matar, Dios quiere salvar. Dios quiere salvar. Es asunto de un alma próspera, saber manejar economía correctamente. Y es importante que lo entendamos. Tercer punto aquí, es un asunto de capacidad. Es un asunto de capacidad. Le mencioné anteriormente este texto de Mateo 25, versículo 15, que lo dice así. A uno dio cinco, a otro dio dos y a otro uno. A cada uno conforme a su capacidad. Pregunta, ¿qué tú tienes en tus manos hoy? ¿Tú sabes en qué se basa lo que tú tienes hoy? Tu capacidad y tu mayordomía. That's it. ¿Quieres tener más? Aumenta tu capacidad. Hay un muy buen libro de John Maxwell de liderazgo sobre eso, que habla de ese tema. No tengo tiempo para entrar en él ahora. Pero si yo puedo manejar 10, Dios me va a confiar 10. Si puedo manejar 100, Dios me va a confiar 100. Es un asunto de capacidad. Esa es la parte franca, la parte como que a la gente no le gusta entender. No, no, yo creo que Dios va a prosperar. Amado, vamos a ser serios. Usted no sabe manejar los 100 pesos que le entran ahora. ¿Qué va a hacer usted con 1,000 pesos? Dígame. Y con 100,000 se me mata. Entonces, seamos francos. Seamos francos en el tema. Tenemos que aprender a manejar recursos, a saber cómo eso. Eso se aprende. Señores, perdónenme. En el día de ChatGPT, en el día de tantos libros de Amazon, si hay un tema que usted no sabe sobre ese tema, así entre nosotros, es porque usted no quiere. Es porque usted no quiere. Lea, edúquese, aprenda sobre estos temas, acérquese. Me da puro señalarlo, pero lo puedo hacer con confianza porque he visto su espíritu de cerca. Usted no sabe de banca, de inversión. Hable con el pastor Julio, que esa ha sido la zona de su vida, ha sido esa. Y es un hombre lleno de Cristo que puede enseñarte esto sí, esto no. Los recursos se manejan así. Porque, porque de ahí tú tienes que comer, pero el reino, el propósito tiene que expandirse también. Entonces tenemos que entender estos temas. ¿Cómo amplío mi capacidad? Orando mucho. No, no, no. Eso aumenta el Cristo que hay en ti, pero eso no va a aumentar tu conocimiento de ciertos temas prácticos. Perdone mi franqueza en el tema, pero tenemos en esos asuntos que prepararnos bien. Porque yo no estoy hablando de tener suficiente para que tú y tu familia coman. Yo estoy hablando de cómo se cambia una ciudad, cómo se transforma una nación. Entonces, con eso no podemos estar cheleando que 1,000 pesos aquí, que no, estamos hablando de millones y miles de millones. Y tenemos que entender para dónde vamos con eso. Amén. Ok, miren, no siempre es un tema de siembra y cosecha. Se lo dije anteriormente, este es el versículo. Siembra mucho y recogen poco. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser burlado, como dice Gálatas. Hay gente que dice, no, vamos a hacerlo, porque vamos a dar mucho para que Dios me dé mucho. Desde que tú diste mucho para recibir mucho, tengo noticias para ti. Ya mostraste la corrupción de tu corazón. Ya tú estás haciendo transacciones con Dios. Y esto nunca fue diseñado para ser algo transaccional. Fue relacional desde el principio. Y yo crezco en la vida de Él a medida que muero, no a medida que busco mi beneficio. Entonces, sí, debo sembrar esperando cosechar. Dice la palabra, nadie siembra pensando en que no va a cosechar. Sí, pero es otra cosa sembrar pensando que estoy haciendo un negocio con Dios.
Pensar que mi corazón no importa en esta ecuación. Tú es porque todo esto tiene un orden. El último principio que te voy a tocar es este. Segunda de Corintios, capítulo 8, 4 y 5 es un texto que cada vez que lo leo, voy a confesarle, y me tocó leerlo la semana pasada en mi lectura privada, sí. Y cuando caí ahí, una vez más se me aguan los ojos y pienso en este momento, porque mira lo que dice. Está hablando de unos hermanos que son muy pobres y una ofrenda que están mandando a Jerusalén, ¿verdad? Y dice, pidiéndonos con muchos ruegos que le concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Primero, fíjate, para ellos era un privilegio dar. Y no era, vamos a mandar una ofrenda, es estamos sirviéndole a los santos. Y después el apóstol dice esto, dice, y no como lo esperábamos. Pablo, que se supone que conoce al Señor, conoce generosidad, conoce cómo trabajan las cosas, quedó asombrado, dice, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. ¿Te diste cuenta? No fue, y nos dieron todo lo que tenían en sus pobreces. No, se dieron al Señor primeramente. Es que el tema de economía se resuelve en el Señor, no se resuelve con tu bolsillo, ni con tu ofrenda, ni con la cantidad de tu ofrenda. Se resuelve en un corazón que entiende que la cruz restauró lo que en Edén se dañó. Entonces, permítame llegar a estas conclusiones. Son cuatro rapiditas. Estoy pasado por un minuto. Voy a leérselas rapiditas. Uno, la economía es un problema cultural de carácter global ante el cual el mundo no ha podido ni podrá generar una respuesta. Óigame bien, no ha podido ni podrá. O sea, esta situación va a seguir acabando con todo el mundo hasta que se pare una generación en Cristo que vea claro lo que está haciendo. Dos, Cristo es la solución absoluta para el desorden y el dolor que el mundo enfrenta hoy, incluyendo la economía. Tres, la iglesia los representa a Él y es la expresión máxima de Él. O sea, la respuesta la tiene la iglesia. Y cuatro, se requiere una iglesia madura y confiable para expresar a Cristo en la economía de la manera correcta. Amados, me pasé, me superpasé de tiempo, sé que sí, y por eso pido su perdón. Aquí en la tierra mía son las 11:02 de la noche, pero amados, gracias. Gracias por escuchar, gracias por abrir sus corazones y por invitarnos a momentos como estos, ¿verdad? Espero que les sea útil, que les sea de bendición. Por favor, considere lo que he dicho. Ora, que el Señor te dé entendimiento. Si de alguna forma dije algo que contradice o confunde, háganme saber que con gusto me gustaría aclararlo, ¿verdad? Pero por este momento y hasta ahora quiero devolverle entonces a Carlos. Carlos, mi hermano, thank you. Gracias por la honra y la bendición de estar con ustedes.